Recibió la medalla Juana y consejera de la Junta de Gobierno de este mismo instituto hasta su extinción en 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México hasta febrero de 2022, o sea, le tocó toda la pandemia, y académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la propia Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Aquí lo dice, pero también tengo que decir que fue rectora interina de la misma Ibero Ciudad de México en tiempos pandémicos y actualmente es investigadora independiente. Entonces, bueno, ya ven, por toda su trayectoria es toda la emoción que tengo aquí dentro. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están acá y los que están escuchándonos a la distancia. Y pues yo tengo que comenzar agradeciendo a CEAMOPE por esta invitación y decirles que estoy muy conmovida sobre lo que han dicho sobre mi persona, que la verdad es algo totalmente inesperado, no lo esperaba para nada. Yo he venido participando en las cátedras, pues desde un principio creo que me he perdido 1 o 2, de las 14, pero todas las demás he estado y pues esta es una más. Esta más, parece que no es así. Bueno, les agradezco muchísimo eso. Y bueno, lo segundo que quiero decir es que es una advertencia acerca de lo que voy a hablar y tiene que ver con el hecho de que yo no soy para nada especialista en el asunto de creatividad, ¿no? Me metí un poco al tema de la creatividad por el tema de la cátedra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como una advertencia de lo que voy a decir a continuación, porque pues es fruto de una revisión de la literatura pues muy reciente que acabo de hacer al respecto. Bueno, he titulado la charla Creatividad en Educación, la preocupación de Pablo Latapí, que es justamente lo que nos contó. O sea, son pues, las otras cosas que están prohibidas en eso. De hecho, Pablo Latapí tampoco se ocupó mucho de la creatividad, ¿no? En Finale Prestísimo muestra 2 preocupaciones relacionadas con los fines de la educación. Una preocupación que es... Sí. Hay que señalar a ver si quieres. Sí, aquí la voz. Pero sí, prácticamente entonces decía que muestra como 2 preocupaciones relacionadas con los fines de la educación y vinculadas con la creatividad. Una preocupación que es más de carácter filosófica, que se relaciona, y aquí estoy citando textualmente, con las posibilidades inéditas de nuestra especie abierta. El ser humano es una especie abierta y entonces pues, tiene ilimitadas posibilidades. Y eso es una de las cosas que tenemos que permitir, ¿no? Y tenemos que alentar que todas esas posibilidades se vuelvan potencialidades y estén abiertas como oportunidades. Entonces, pues esa preocupación filosófica de no coartar esta característica esencial de la esencia humana, que es una esencia abierta. Entonces, esa es filosófica. Y luego la otra preocupación, que es más pedagógica, que es la que inspira el título de esta cátedra, que se refiere a las cosas prohibidas en la escuela. La creatividad se considera que es algo prohibido en la escuela junto con la curiosidad y el desarrollo del pensamiento complejo.
Entonces estas dos preocupaciones son fundamentales, las dos están muy relacionadas porque justamente la creatividad y la curiosidad pues permiten la exploración de estas múltiples posibilidades para el desarrollo de la especie humana y de cada uno de los entornos. Pero entonces, bueno, si prohibimos la creatividad, pues no permitimos lo inédito, eso es justamente la apertura, ¿no? Y no transitamos entonces como especie. De ahí viene, digamos, la preocupación de la creatividad. Y bueno, como les decía, yo no soy ningún especialista, indago el tema desde estas dos preocupaciones centrales y comparto con ustedes mis hallazgos. Eso es lo que pretendo hacer. Bueno, la creatividad es un tema reciente en educación también, más o menos data de principios del siglo XX como tal. Si bien desde los griegos se plantea la creatividad como definitoria de lo humano, y los filósofos del Renacimiento también tratan el asunto de la creatividad, su vínculo, el vínculo de la creatividad con la educación comienza desde la psicología a partir de principios del siglo XX, pero sobre todo a partir de 1950. Y esto se deriva de una ruptura fundamental en la concepción de la creatividad. La creatividad se desvincula de la iluminación, que era la manera como se trataba en toda la época anterior. O sea, ser creativo es estar iluminado, es tener don, es ser talentoso, ¿no? Entonces se desvincula de la iluminación y del don primero, y después se desvincula del talento, porque el talento viene un poco después, y es lo que impulsa el desarrollo. Los primeros desarrollos educativos relacionados con la creatividad es la búsqueda y el desarrollo del talento. Pero ahora se entiende como algo en lo cual se puede formar cualquier persona. Y esa es la ruptura más importante. No es sinónimo, es algo en lo que todas nos transforman. Y esa es la primera ruptura fundamental que permite el desarrollo de la primera preocupación de Pablo Latapí, la de nuestra apertura a lo inédito como especie. Si todos podemos ser creativos, formarnos para ser creativos, pues entonces todos podemos estar abiertos, preparados para estar abiertos a digamos, lo inédito de nuestra especie. La siguiente. Lo que motiva la creciente importancia de la creatividad en la educación, al parecer, son tres cosas, ¿no? La primera es esta necesidad de enfrentar cambios rápidos que ocurren en las sociedades actuales, mucho más rápido de lo que ocurrían en las sociedades anteriores, ¿no? En las épocas anteriores, y también de vivir con la incertidumbre y con la memoria, ¿no? La época se caracteriza por esta complejidad, por esta incertidumbre y esta ambigüedad, y pues eso necesita de sujetos creativos para poder enfrentar estos cambios. Luego, la necesidad de enfrentar problemas complejos que requieren esquemas y estructuraciones más holísticas, más interdisciplinarias, y eso mismo requiere pues de creatividad de los sujetos que lo tienen que enfrentar. Y la tercera es la llamada sociedad del conocimiento. Me ha gustado este nombre de la sociedad del conocimiento porque creo que es algo muy propio de las sociedades desarrolladas y muy denigrante de las sociedades en desarrollo, porque pues las sociedades en desarrollo más bien tienen como su fortaleza en las materias primas y en lo barato de su fuerza de trabajo. Entonces la sociedad del conocimiento aplica para aquellas que se aprovechan de eso. No aplica para sociedades como las nuestras. Me cuesta un poco de trabajo manejar este concepto. Pero bueno, en todo caso, pues la sociedad del conocimiento, entre otras cosas, plantea la necesidad de responder a las exigencias cambiantes del mercado de trabajo, que privilegian la novedad, la innovación y que requieren la creatividad y el pensamiento capital. Cuando uno revisa la literatura, se da cuenta de que todas estas causas, motivos o razones por las cuales la creatividad se empieza a desarrollar a partir de la segunda mitad del siglo XX para acá, con mucha fuerza vinculada con la educación, pues están estas tres mencionadas, pero la que verdaderamente parece detonar el desarrollo de la creatividad es esta última. Es más, la sociedad del conocimiento, la necesidad económica de tener sujetos creativos en el mercado de trabajo capaces de estar innovando y capaces de estar pues, produciendo cosas que tengan espacios en un mercado más amplio. Pero como decía, la creatividad viene de la psicología. Entonces, los psicólogos son quienes han trabajado la creatividad desde muchas perspectivas diferentes.
Y bueno, primero se asocia muy claramente a la creación artística, entonces se trata de entender qué hace que alguien sea artista, producir cosas creativas, cosas originales, cosas diferentes. Entonces por ahí empieza esta preocupación. Pero los primeros desarrollos vienen más bien de la psicología cognitiva, ¿no? Y estos planteamientos pretenden, por un lado, describir las características de las personas creativas y después procurar medir qué tanto las personas tienen estas características. Entonces, viene de la psicología cognitiva y se traduce, digamos, en psicometría. Entonces, las pruebas de inteligencia orientadas a medir la creatividad datan de estos primeros desarrollos de los psicólogos respecto a la creatividad y la educación. Entonces, ahí pues tenemos a exponentes como Sternberg, que hablan de la inteligencia práctica, como Wagner, que habla de las múltiples inteligencias, como Gilbert, que es el que desarrolla todas las pruebas para medir los diferentes aspectos de la creatividad, que también ahí se dibujaron, digamos, como las cosas que había que procurar en las personas creativas y que había que poder medir para ver si efectivamente se estaban logrando. Pero bueno, después esos planteamientos empiezan a ser criticados, no dejan de existir, siguen desarrollándose hasta la fecha, pero comienzan a ser criticados por otras corrientes psicológicas, ¿no? Como la corriente psicoanalítica, ¿no? La corriente psicoanalítica también busca explicar por qué las personas son creativas, ¿no? Pero también avanzan en la comprensión de la creatividad como una consecuencia de la sublimación de conflictos interpersonales y de estos procesos. Por el lado de la producción creativa, estos son. Los conductistas también tienen su propia visión de la creatividad y curiosamente para ellos es una desviación. La creatividad no es algo que qué bueno que existe porque son conductas desviadas, pero permiten la producción original y creativa, pero son conductas desviadas del repertorio de comportamientos, ¿no? Y dicen son accidentes, de hecho, que suceden en la especie humana, ¿no? Así lo explica Skinner y sus seguidores. Y luego, pues, los humanistas, ¿no? Que buscan incorporar a la concepción de la realización humana plena, y aquí, pues, de Rogers, Maslow, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, para realizarlos necesitamos ser creativos como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos favorecer que los seres humanos desarrollen estas características propias de la creatividad que realmente puedan realizarse? Una realización. Los desarrollos desde la psicología son los que han permitido las derivaciones pedagógicas. Hay derivaciones pedagógicas de la creatividad, pero vienen de la psicología, no vienen de las otras ciencias que influyen sobre la pedagogía. Y bueno, pues esto, digamos, también evoluciona. Entonces, la pedagogía empieza con este asunto de descubrir el talento, ¿no? Ya tenemos por ahí programas que justo para eso son, ¿no? Y muchas asociaciones preocupadas porque el talento no lo descubrimos y no lo desarrollamos, y porque no fomentamos esta, digamos, que llaman la educación especial necesaria para aquellos que se salen de la norma, pero del lado derecho de la curva, no del lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscaban entonces era este asunto de descubrir el talento y la genialidad, y para eso aplican la psicometría y se deriva, digamos, toda la pedagogía para favorecer, pues, tanto el descubrimiento como después el desarrollo. Y luego hay quienes manejan este asunto del ciclo de la creatividad, que ya está más bien pensado como para, pues, una aula de clase completa, ¿no? Por ejemplo, en donde ya todos son sujetos, no solamente los talentosos, sino todos son sujetos de un proceso de formación en creatividad. Y bueno, este ciclo pues, de alguna manera lo que implica es que haya una fase de preparación, después una fase de incubación de lo creativo, después el permitir la iluminación para que eso que se incubó pueda haberse desarrollado, y después verificar si en efecto aquello que se creó es original y es estéticamente bonito, es un producto elegante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este ciclo se aplica, digamos, a aulas enteras, sobre todo en las artes, pero no solamente en las artes. Luego están los planteamientos pedagógicos que más bien son estrategias únicas, ¿no? Son como mecanismos pedagógicos para desarrollar la creatividad, que ahí hay varios, pero menciono algunos, por ejemplo,
¿no? Llevar al salón de clases a mentores temporales que son creativos, que son personas artistas, o que son personas que han hecho descubrimientos científicos o que han desarrollado patentes, y entonces los llevan al aula para poder inspirar en los alumnos que también ellos sean creativos, ¿no? Otra vez es sobre todo en las artes, pero las artes mismas van adquiriendo importancia en el currículum en gran parte por esto, ¿no? Por esta asociación que existe entre creatividad. Luego hay otra técnica que se ha utilizado muchísimo, que es este asunto de la asunción de diversas perspectivas, ¿no? Entonces se dice, para ser creativo se necesita poder asumir diversas perspectivas, poder escuchar diversas voces, poder tener diversas experiencias, y entonces pues hay, digamos, técnicas que facilitan el desarrollo de tomar diversas perspectivas. Está la técnica de los 6 sombreros, por ejemplo, un sombrero de color, y entonces visualizan un fenómeno desde ese sombrero, ¿no? Y así, pues ponen los 6, y entonces tienen una visión bastante más compleja de un fenómeno. Y luego el possibility thinking, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿No? Entonces, pues ponen a los alumnos una serie de desafíos de este sentido. ¿Qué pasaría si no hubiera agua en el planeta? ¿Qué pasaría si llegáramos a producto con cuestiones de industria manufacturera, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que son desafíos que desarrollan la mentalidad creativa. Son técnicas específicas que de repente se utilizan solitas, ¿no? Y luego, pues, lo que ya sabemos ahora que está como de moda, ahora con la nueva escuela mexicana, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, en casos, ¿no? En el entendido de que los desafíos que plantea la solución de un problema desarrollan elementos de creatividad. Entonces están estas dos como visiones, ¿no? Por un lado la creación, sobre todo la creación artística, aunque no solamente, pero por otro lado también la solución de problemas como, digamos, producto del desarrollo de la creatividad. O sea, una persona creativa es capaz de resolver. Y luego están las estrategias múltiples, estas visiones ya como bastante más complejas de cómo abordar pedagógicamente el asunto de la creatividad. Y bueno, pues estas estrategias múltiples son más sistémicas, ¿no? En el sentido de que incluyen la formación de docentes como sujetos creativos, formarlos como sujetos creativos a ellos mismos para que sean capaces de formar a sujetos creativos. Ellos tienen que ser creativos como docentes para poder formar sujetos creativos. Un currículum interdisciplinario, a través de esta visión de movilidad desde toda su complejidad, flexible y abierto, o sea, cualquier cosa cerrada o harta, la creatividad, ¿no? La existencia de recursos ricos en desafíos, ¿no? Estar en el aula, un clima de aula respetuoso que permita la expresión libre, las oportunidades de producir soluciones y de crear expresiones artísticas. Y bueno, pues estas estrategias múltiples atienden a cuestiones de tiempo, de espacio, de recursos, de clima y de oportunidades para la creatividad. Y bueno, las estrategias propiamente sistémicas incluyen lo anterior, pero van más allá del aula, e incluyen la escuela, el contexto, muy importante. La política educativa, que es la que debe de permitir facilitar, digamos, que estos procesos de creatividad se den en las escuelas. Esta creatividad, digamos, que ya se entiende como un proceso evolutivo, ¿no? O sea, es algo que tienen como potencial todos los seres humanos y evoluciona, ¿no? O sea, es algo que se desarrolla en el tiempo mediante la exposición reiterada a nuevas experiencias con nuevos desafíos cada vez más complejos, quizás también cada vez más distantes. Y luego pues está este asunto de la pedagogía de la creatividad, que pues tiene como un campo semántico, se asocia con muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se asocia con la libertad de expresión. Nosotros ser creativos si no se tiene un ambiente en donde uno se puede expresar libremente, de múltiples maneras, a través de su propia creación, pero con expresión oral, escrita, etc. La originalidad, el creativo se asocia con lo original, que somos creativos siempre cuando produce algo novedoso, ¿no? Innovador. El pensamiento crítico. Aquí, pues ahorita vamos a ver un poco más eso, pero hay puntos de contacto muy estrechos entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, a veces es difícil distinguir a los dos, aunque sí son cosas diferentes, como veremos más adelante. La flexibilidad, ¿no? Esto es algo muy importante, o sea, cualquier cosa que sea rígida, que esté cartabonada, que, por ejemplo, un currículum muy estricto, muy lleno,
que no permite, digamos, que se hagan otras cosas más allá de lo que está estipulado, es algo que justamente lo que hace es fomentar la creatividad. Entonces lo que hay que hacer es ser flexible. El desarrollo de la autonomía, la persona tiene que mostrar esta capacidad de desenvolverse como persona autónoma y con toda la libertad de hacerlo, no parecerse a otros, sino ser él o ella misma. La motivación intrínseca, eso parece que es muy importante, o sea, no tienen que tener esta motivación por el hecho mismo de crear y de producir cosas nuevas, y no por una recompensa. Las recompensas, las calificaciones y ese tipo de cosas también coartan la creatividad. Entonces, por eso la motivación intrínseca es tan importante. Un ambiente respetuoso y seguro, evidente, para permitir la libertad de expresión. Las oportunidades para entrar en un estado de fluidez, donde este señor que tiene un nombre impronunciable, estado de fluidez, que justamente lo que dice es, bueno, pues cuando un sujeto está enfrentado a un desafío que le permite comprender algo que nunca ha comprendido o hacer algo que nunca ha hecho, pues entra en un estado de fluidez que pues, permite que se olvide de todo lo demás, y eso es, digamos, como una de las cosas que facilitan el desarrollo de la creatividad. Y luego se asocia con la innovación. La creatividad y la innovación pues vienen siendo casi sinónimos. Una persona creativa produce innovación, una persona creativa es innovadora, ¿no? Esa es esa asociación. Y esta innovación, como digo, se presenta en estas dos posibilidades, en la solución de problemas o en la producción de objetos, objetos creativos, de objetos originales. Y esto se alimenta mucho de los desarrollos recientes de la educación socioemocional, porque justamente de lo que se trata es de poder expresarse, de tener estilos de hablar, de desarrollar la autonomía, todo lo que ya de alguna manera nos habla la educación socioemocional. Entonces hay una relación ahí muy estrecha entre educación socioemocional y educación para la creatividad. Pues con eso se asocia. Por otra parte, la creatividad se contrapone a ciertas cosas, por ejemplo, se contrapone al conformismo. ¿No? El conformismo es lo opuesto a la creatividad, uno no puede ser creativo si es conformista, ¿no? Aunque hay pedagogos que están opinando que no, que cuidado, hay que buscar un equilibrio, se necesita conformismo y también se necesita esta capacidad de desarrollar cosas nuevas, ¿no? Hay que saber cuándo conformarse y hay que saber cuándo hay que buscar ser creativo. Y quienes dicen eso, no todos dicen eso, ya hay, digamos, algunas voces de alerta en ese sentido. Pero bueno, estos que de alguna manera alertan sobre no destapar solamente la creatividad sin tener el límite de conformarse, ¿no? Pues lo que dice es que las normas siguen siendo importantes para la convivencia y para el ambiente mismo que la creatividad necesita. No es que no haya normas, sí tenemos que tener normas y hay que conformarse a esas normas, incluso para poder ser creativo. Y por otro lado, y aquí para mí hay un problema muy serio, es que la creatividad se contrapone a la tradición. Pero se contrapone, ¿no? O sea, cuando se trata de innovar, de ser novedosos, de cosas nuevas, pues la tradición coarta este asunto. De apegarnos a una tradición y a ciertas costumbres. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las limitaciones a la pedagogía de la creatividad? Bueno, lo primero es que no está consolidada la teoría pedagógica que explique el desarrollo de los atributos de las personas creativas. No podemos, se busca. Está más consolidada la parte psicológica, que te explica la persona qué es lo que hace que sea creativa, pero no la parte pedagógica, qué hace pedagógicamente que una persona pueda desarrollar su creatividad. Entonces, parece ser que lo más cercano, teóricamente, al desarrollo de la educación para la creatividad de Piaget, es una acomodación y adaptación, ¿no? O sea, fundamentalmente por ahí es donde están amarrando, digamos, los pedagogos su teoría de la creatividad, pero en general es muy amplio todavía el fundamento teórico. Y por otro lado, tampoco parece haber evidencias sólidas que demuestren que estas pedagogías de las que hablé, las maneras de abordar la creatividad desde la pedagogía, únicas o múltiples aplicadas en el aula, efectivamente producen personas más creativas o personas capaces de producir objetos que son objetos de creación originales. No está demostrado, no hay evidencia sólida que diga que estas pedagogías producen eso.
Por otro lado, los planteamientos no han logrado, con excepción de un señor que se llama Sawyer y quizás por ahí algún otro, que el trabajo de la creatividad se busque entender la colaboración como algo que ayuda a ser creativo, o la posibilidad de ser creativo en colaboración, junto con otros en equipo. Eso está muy desdibujado. La creatividad es una cosa personal, de la persona, del individuo, no es algo de un grupo o de una colectividad, ¿no? Desde la educación, o sea, Sawyer lo ha trabajado más en empresas, porque en empresas el trabajo en equipo es importante y hay que desarrollar la capacidad de ser creativo en equipo, pero en educación este asunto de la creatividad en colaboración prácticamente no se ha desarrollado. Entonces no se ha logrado trascender el ámbito del individuo. Aunque ahora se acepta que en el mercado de trabajo, el trabajo en equipo es fundamental, que la creatividad de los equipos es lo que importa, ¿no? En los planteamientos pedagógicos, el grupo y la mediación social del aprendizaje, para ser creativo, no está presente. Esta es una muy fuerte limitación. Por otro lado, es muy curioso porque la creatividad es otra asociación que no mencioné, pero se asocia con esto del pensamiento lateral o divergente, ¿no? Y se enfatiza mucho este desarrollo del pensamiento lateral o divergente, pero no se aprovecha la diversidad como fuente del pensamiento lateral o divergente. Entonces, esta diversidad, la interculturalidad, o sea, las diferentes epistemologías, las diferentes cosmovisiones, las diferentes maneras de entender la realidad, pues no es algo que se mencione siquiera en lo que yo leí de la teología de la creatividad. Entonces, es muy curioso cómo la diversidad no está presente. Está presente, pero no está tematizada como uno de los canales a través de los cuales se logra el pensamiento de bueno, por otro lado, no se sabe evaluar la creatividad y eso es un problema muy serio, que tenemos. Los como mexicanos nos pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, no se sabe evaluar la creatividad. Hay instrumentos que la miden, ¿no? Pero estos instrumentos que la miden han sido muy criticados porque son enteramente racionales y la creatividad, pues, la crítica más fuerte, tiene un aspecto emocional muy importante. Desde los planteamientos psicodinámicos existe esta crítica. No ha habido formas de desarrollar una evaluación del proceso de hacerse creativos. Nos evalúa si vas avanzando, evolucionando en este proceso de hacerte creativo. Y hay una enorme dificultad para definir qué es calidad de un producto creativo. Ahí la gente no se pone de acuerdo, cómo se mide la originalidad y los demás atributos que debe tener un producto que se considere como un producto creativo. Y por otro lado, y para mí esta es una limitación fundamental, es que los planteamientos no incluyen una postura ética, ¿no? Un planteamiento ético respecto de lo que, o sea, las consideraciones éticas del desarrollo de la creatividad. Y parece necesario poner límites éticos. Y eso no está así. Lo que sí está planteado, pero no es algo que resalte como parte de la literatura más, digamos, ambiente, ¿no? De la pedagogía de la creatividad. Luego, por otro lado, hay como ausencias, ¿no? Por un lado, el desarrollo filosófico de la creatividad. Como que hay mucho más psicológico, y los propios filósofos reconocen que el desarrollo psicológico es demasiado la posibilidad de la filosofía de abordar el tema, ¿no? Pero realmente en filosofía muy poco. Hay cosas, pero muy pocas comparadas con el desarrollo psicológico. Tampoco existe o es demasiado incipiente una visión sociológica de la creatividad. Una relación entre creatividad y sectores sociales, culturas diferentes, respuestas diferenciales a la pedagogía de la creatividad, creatividad y desigualdad social, la pedagogía de la creatividad como responsable de mayores inequidades educativas, como un riesgo, digamos. Y sí, parece necesaria esta visión social, pero curiosamente no se aplican los 6 sombreros a entender el fenómeno de la creatividad. Y bueno, si Pablo Latapí hubiera incursionado en el estado de la cuestión sobre el desarrollo de la creatividad, yo creo que estas limitaciones y ausencias lo habrían preocupado y lo habrían estimulado a escribir con su incisiva pluma crítica que ya mencionaba aquí nuestra ponente anterior. Pues hubiera escrito muchísimo sobre el tema y hubiera empezado a favorecer que hubiera discusiones, incluso a lo mejor desarrollos, ¿no? Sobre este tema.
Bueno, la creatividad ha tenido una evolución también. Estos planteamientos educativos sobre la creatividad han venido evolucionando a lo largo del tiempo y se han experimentado varios corrimientos sin que estos corrimientos, digamos, impliquen un abandono de las posturas anteriores, ¿sí? Un abandono completo. Pero bueno, la primera ruptura primigenia ya la mencioné, ¿no? Esta es de la iluminación a la capacidad de ser formados. Esta es la primera, ¿no? Que permite todo este desarrollo. Después viene otra ruptura que es de la genialidad, es lo que un teórico que habla de la C con mayúscula y de la C con minúscula. Entonces la C con mayúscula es esta genialidad, justamente, que se manifiesta. Y luego está la C con minúscula, que es la cotidianidad, o sea, la capacidad de ser creativos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y después hay más desarrollos, entonces hay una C muy grande y una C grande, pero no tanto, y luego hay, o sea, como que eso, o sea, pero esa es una ruptura, ¿no? Luego, de lo artístico a todas las esferas de la vida, la creatividad se manifiesta en todas las esferas de la vida, no nada más en el arte, y luego también en el arte de manera muy importante. Luego, de esta visión de que la creatividad es algo que es racional y que se estudia racionalmente, a esta visión de que no se puede entender si no tiene un componente emocional. Entonces, la inclusión de los emocionales también es un movimiento, ¿no? Del producto al proceso, o sea, antes lo que importaba era pues todo el proceso de desarrollo de la creatividad, pero lo que importaba era llegar al producto y se evaluaba el producto, ¿no? Y ahora lo que se dice, no, lo que importa es el proceso, ¿no? La formación para el desarrollo de la creatividad, el proceso de hacerse creativo, bueno, aquí es donde tenemos la mayor dificultad por el proceso de ¿no? Y luego nos hemos también corrido de lo cuantitativo, la psicometría, que sí fue como muy cuantitativa entre los años, digamos, 50 y 70, porque eso predominaba, a lo cualitativo, y ahora más bien lo que predomina son los estudios de caso, ¿no? Y las etnografías y estas cosas que se tienen que dar cuenta de cuáles son, y otra vez tiene que ver con el énfasis en los procesos. ¿Tiene sesgos este asunto de la creatividad? El género lo pongo ahí, no es propiamente un sesgo, pero sí es importante indicar que hay diferencias de género en la manera como se desarrolla la creatividad y en el tipo de creatividad que se desarrolla, que están todavía muy poco estudiados. Eso hay que decirlo, de repente si hay por ahí algunos flashazos que dicen, o sea, las mujeres, por ejemplo, se preocupan muchísimo más por el proceso, los hombres muchísimo más por el producto, las mujeres están más interesadas en la profundidad de lo que sucede en cada una de las etapas del desarrollo de la creatividad, los hombres más por producir cosas elegantes, ¿no? De mucha calidad. Entonces, pero apenas está esbozado, pues bueno, hay implicaciones ahí de género que se tienen que estudiar. La clase social, el sesgo clasista, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuesta educar para la creatividad? Es una pregunta que creo que nadie se ha hecho, ¿no? ¿Cuánto tardará en llegar de las escuelas privadas donde está en este momento a pues los núcleos de excelencia donde está la población en general, a las escuelas públicas, ¿no? A los sectores empobrecidos, la creatividad de llegar hasta allá? O sea, es una cosa realmente que existe, ¿no? ¿Qué tanto la pedagogía dominante sigue preparada, sigue, o sea, propiciando estas cosas prohibidas en la escuela? En general, yo diría que salvo estos núcleos de excelencia donde la creatividad se fomenta y se favorece, pues en general, lo que sucede en nuestras aulas es que se siguen prohibiendo estas cosas como... Entonces hay un sesgo clasista muy importante, tenemos que tener cuidado. Luego, pues un sesgo epistémico, porque sí es muy importante. Desde mi punto de vista es uno de los sesgos más graves, ¿no? Porque la creatividad, y esto lo aceptan los mismos teóricos de la creatividad, es un tema de Occidente, parece que ni siquiera de Oriente, ¿no? Y mucho menos de nuestros pueblos indígenas, es un concepto que no existe, es un concepto occidental, como tal, la creatividad, pues se entiende de una manera diferente, ¿no? No está presente, como decía, en los pueblos originarios, y respecto de ambos, o sea, de Oriente y de los pueblos originarios, pues hay un problema de desprecio a la tradición. Este asunto que yo les decía, pues, se contrapone a la tradición, pues eso implica despreciar la tradición. Bueno, pues los orientales también están muy aferrados a su tradición, y también nuestros pueblos indígenas, pues, creo que es necesario que así lo sea, ¿no? Que así lo estén.
Y bueno, también podríamos decir que al conformismo, como diríamos, pero bueno, ¿qué dirían, por ejemplo, los pueblos indígenas de la creatividad? No cabe duda que los pueblos indígenas son creativos, o sea, hay que ver su arte, son terriblemente creativos y también son innovadores cuando las circunstancias les exigen serlo, son terriblemente capaces de adaptarse a nuevas circunstancias, dando saltos sumamente importantes en el tiempo, inclusive, ¿no? Pero no a costa de su cultura, no sé, que de plano no puedan fuerza de lo que viene de fuera, ¿no? Pero no es a costa de su, son innovadores, no a costa de eso. Entonces, bueno, ahí hay un sesgo, yo creo que epistémico muy importante. Y luego, pues hay un sesgo, no sé si llamarle así, ¿verdad? Pero el planeta, ¿no? Hay un sesgo planetario ahí, porque al asociar la creatividad con la innovación, ¿no? Al ensalzar la novedad, la innovación, o al entender que siempre es deseable innovar, o sea, que lo importante para formar personas creativas es que sean innovadoras y que puedan hacer cosas nuevas, pues no, y al no ponerle límites éticos, esto que yo decía que no le ponemos límites éticos a la creatividad, pues la creatividad está dañando el medio ambiente. Y entonces, pues yo creo que así como no hay que ponerle límites al crecimiento, hay que ponerle límites pues a la innovación, sino a la creatividad, quizás también. Y yo creo que estos sesgos también llevan a pero si se metiera ahora a ver esto, pues estos sesgos me parece que sí. Pero bueno, con todo, a pesar de este recorrido crítico que he hecho, perdón, esta crítica, no cabe duda que sí necesitamos formar personas, tanto críticas como creativas. Me metí al ChatGPT y le puse la pregunta de cuáles son las características de unas personas creativas. Y entonces el ChatGPT me contestó pues cosas interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la apertura de la experiencia, la imaginación, la originalidad, competencias para resolver problemas, flexibilidad, pasión, disposición a asumir riesgos, curiosidad, pensamiento artístico, competencias comunicativas, con algo que se piensa, ¿no? Y bueno, pues necesitamos gente con esas características. Yo creo que eso no lo podemos negar. También necesitamos sistemas educativos que, lejos de coartar o de prohibir el desarrollo de estas características, favorezcan su desarrollo. Yo creo que también ahí estamos de acuerdo. Sí, sería muy bueno que nuestros sistemas educativos favorecieran algunas de estas características. Y nuevamente el ChatGPT nos resume las características de una educación que lo permite. Dice que favorece la disposición y las capacidades que fomentan en los estudiantes pensar innovadoramente, solucionar problemas creativamente y generar ideas originales, mediante el desarrollo de la curiosidad, la capacidad de asumir otras perspectivas, la construcción de un ambiente abierto e inclusivo, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, el aprendizaje basado en problemas, el pensamiento divergente, la flexibilidad, la adaptabilidad, la colaboración, el desarrollo de la resiliencia, la tolerancia a la frustración. Bueno, esas son las características que la pedagogía debería desarrollar, o sea, en el ChatGPT. Y pues uno dice, pues sí, o sea, suena bien, ¿no? O sea, sería muy padre que así fuera, ¿no? Y aquí yo quiero poner les decía yo que hay una serie de puntos de contacto entre el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Y aquí quisiera yo abrir un paréntesis sobre entonces el pensamiento crítico que es, ¿no? Y cuáles son en todo caso las diferencias, ¿sí? Y yo digo que sí se parece, pero no es lo mismo la creatividad del pensamiento creativo que el pensamiento crítico. Porque formar en pensamiento crítico requiere, entre otras cosas, conocimiento objetivo de los problemas, la búsqueda de la verdad, una mente inquisitiva, curiosidad, pero también cuestionadora, una orientación a la solución de problemas, también el compromiso para hacerlo, la capacidad para trascender lo evidente, es decir, para interpretar, para ver más allá de lo aparente, y la toma de decisiones que lleva a la acción. Y ahí, porque la acción es para solucionar problemas. Mucha reflexión y una gran dosis de escepticismo y también de disciplina. Y esta es una finalidad educativa para mí, el desarrollo de pensamiento. Que no hay nada que pueda suplantar o hacer más pequeño, ¿no? Como a lo mejor es la pretensión algunas veces de creativos. Y entonces aquí yo me atrevo a plantear pues este asunto de que no podemos hablar de formar para la creatividad sin formar para la criticidad.
O sea, no personas creativas sin criticidad. Eso es, digamos, el planteamiento que yo creo que haría en este momento. Porque creatividad y criticidad se asocian, pero son distintos. La pedagogía ignaciana, la Universidad Jesuita lo digo, en sus 4 Cs, incluye la criticidad, no la creatividad. La criticidad es la competencia madre, desde mi punto de vista. La creatividad crítica es la que permite establecer los límites éticos a la creatividad y propiciar su orientación con política. Darle orientación también ética, un compromiso ético-político, ¿no? a lo que se cree. Y yo diría esto, las personas críticas son creativas, pero las personas creativas no necesariamente son creativas. Pensemos pues, en los artistas, en los cantantes, o sea, como que no siempre, no van juntos una cosa con otra, no necesariamente. Se comparten muchos rasgos, pero no pues, causa una cosa de otra. Y yo creo que Pablo Latapí era un crítico. Mira un poco con estas reflexiones de su persona. Creo que Pablo Latapí tenía todas las características que muy simplificadamente acabo de describir. Y obviamente muchas más, estos, ¿no? Partía de una formación filosófica profunda que le permitía cuestionar las finalidades. Justamente este artículo que citamos, este ensayo que citamos del final de Prestísimo sobre las finalidades de la educación, que asocia a sus preocupaciones con la creatividad. Ahí nos habla del carácter transgeneracional de nuestra especie, en la que la nueva generación recibe la cultura que le deja la anterior, pero la renueva, la recrea y la transmite a la siguiente generación. Entonces, esas finalidades, ¿no? De sí transmitir, pero transmitir de manera que se pueda renovar y que se pueda actualizar y recrear la cultura. La educación es asunto del futuro, pero ¿quién puede arrogarse la definición de lo que el futuro requerirá? Esto es una pregunta que hace Pablo Latapí en ese ensayo. Por eso hay que cuestionarse sobre los fines de la educación. O sea, de manera mucho más profunda, porque si no, no podemos simplemente decir lo que necesitan nuestros estudiantes el día de hoy para un futuro que no conocemos. Si no nos preocupamos por los fines o no nos preguntamos por los fines, pues es un ejercicio totalmente arbitrario. Y ahí también nos habla de la plasticidad del ser humano, el que como colectividad somos una especie abierta y como individuos abiertos a muchas posibilidades indeterminadas. Por eso también hay que cuestionarnos los fines de la educación y plantear educar para no limitar esa infinitud de posibilidades que tienen los individuos y las colectividades, podemos decir. Luego, Pablo Latapí tiene una preocupación fundamental por la justicia, esto se caracteriza, y busca la manera creativamente de cómo la educación puede contribuir a una mayor justicia social. Y lo hace críticamente. Eso dice, no puede. O sea, son demasiados cuartos de peso de otras fuerzas más determinantes como la económica y la social. Estaba preocupado por los problemas de nuestra sociedad, la inequidad, la discriminación, la no vigencia de los derechos humanos. Estaría ahora terriblemente preocupado por la violencia y por la amenaza a la vida en el planeta. Sería extremadamente crítico de la manera como nuestra educación se ocupa, o más bien no se ocupa, de revertir las tendencias destructivas de la humanidad sobre ella misma. Se preguntaría creativamente qué hacer desde la educación. Es un constructor de instituciones, y eso es crear. Creó instituciones. No dejó Pablo Latapí en su persona el impulso crítico creativo. Para ello fundó instituciones que multiplicaran sus preocupaciones y las hicieran permanecer. El Centro de Estudios Educativos, el 28 de noviembre, cumple 60 años, que lo fundó. Las reuniones de información educativa que ponían el conocimiento en manos de los decisores y de la sociedad en general, fue una iniciativa suya, pero duraron más allá del tiempo que él los dirigió. El Observatorio Ciudadano de la Educación, que fundamentaba en evidencia sólida propuestas de política pública que se comunicaban a la sociedad en general. Y creó escuela. Yo creo que eso también es creativo, ¿no? Una investigación educativa científicamente rigurosa, pero comprometida con los derechos humanos y con la justicia social. Una investigación objetiva, pero no neutral, con una toma de postura ético-política clara. Ese es nuestro documento. Y eso lo creo y creo que todavía somos producto
los que estamos aquí, de esa escuela. También formó opinión pública, la relación, ¿no? Desde que llegó de Alemania, donde estudió su doctorado en filosofía de la educación, escribió para la opinión pública, primero en Excelsior, después en Proceso, semanal, artículos incisivos y críticos sobre la realidad nacional, la política, los valores y desde luego la televisión. Consciente de que una opinión pública bien informada plantea exigencias a la política. También formó investigadores. Los artículos fueron de coyuntura, pero por la profundidad de su tratamiento no pierden actualidad, como este que mencioné. En esta búsqueda de la característica transgeneracional de la humanidad, formó investigadores no en clases, no en programas formales en general. El doctorado interinstitucional de Aguascalientes sí estuvo, pero no fue un profesor, digamos, pero los formó a los investigadores investigadores. Sobre todo en el proceso mismo de investigar a su lado, codo a codo, haciendo investigación junto con él, formó a la primera camada de investigadores educativos. Y ahí creó su escuela, que ha trascendido al país. El SUG, que nos conecta hoy, es un ejemplo, y más allá de su tiempo, a toda América Latina, ¿no? Y también pues, fue inspirador de muchísimos centros parecidos al centro de estudios. Y ya para cerrar, pues nada más diría que este asunto de transitar de la crítica a la creatividad. Intenté este recorrido crítico de la creatividad en la educación. Volteé a ver a Pablo Latapí, quien instigó esta preocupación por su ensayo en Final Prestísimo, para que nos orientara sobre el tema. Y la respuesta que encontré, y ya la adelanté, fue su propia vida. La creatividad a la que se llega a partir del pensamiento crítico es una creatividad ética que se compromete por el ser humano en sociedad. Y es una creatividad que trasciende y transforma. Este se convierte quizás en uno de los fines de la educación que tenemos que empezar. Y con eso termino. Pues muchas gracias, Silvia. Un recorrido muy interesante sobre la creatividad, sobre cómo Pablo la abordó, ¿no? Y sobre qué tenemos que hacer con el tema, porque pues hay muchos pendientes, me parece, actualmente y desde siempre en la escuela, con el tema de la formación en el pensamiento creativo. Pero en lo que llegan las preguntas, escucharte me hizo recordar cuando yo andaba ahí en los caminos de filosofía para niños, un programa que desarrolló Matthew Lipman y que decía que desarrolla el pensamiento crítico creativo, y tenían un tercer pensamiento que era el pensamiento cuidadoso. Pero justamente el pensamiento cuidadoso era el pensamiento ético, ¿no? O sea, como todo este asunto que nos pone límites, que nos lleva a reflexionar sobre lo que sí podemos hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me parece que aquí tú lo encajas muy bien sobre, no podemos ser muy críticos, podemos ser muy creativos, pero necesitamos esa contención ética, ese pensamiento ético que nos haga reflexionar si sobre lo que estamos haciendo es correcto, está dañando a alguien, es pertinente, es necesario, ¿no? En estas condiciones planetarias que estamos llegando al límite, pues es un asunto a pensar, ¿no? Pero bueno, pues eso fue lo que yo pensé, entre otras muchas cosas, pero bueno, pues nuestro público seguramente tiene... Ay, perdónenme ustedes, estoy aquí tan emocionada. Bueno, no dicen de quiénes son las preguntas, pero esta dice, hay pocas investigaciones en cuanto a que los niños no escolarizados son más creativos conforme se escolarizan, en lugar de que esta creatividad se potencialice, se apaga. ¿Qué estamos haciendo los responsables de la educación para impulsar la creatividad? Pues bueno, no conozco ninguna investigación al respecto, pero sí tenemos experiencias vitales que nos dicen que así es, ¿verdad? Recuerdo cuando yo era chiquita, pues yo niña escolarizada, tenía como 7 años, y llegó a mi casa el hijo de la persona que nos ayudaba en casa, que tenía mi misma edad, y entonces nos pusimos a jugar, y me impresionó la capacidad de este niño de hacer juguetes de la nada.
¿no? O sea, cortaba una rama de un árbol y le ponía una liga y entonces hacía una flecha. Y bueno, yo estaba verdaderamente impresionada por lo que este niño podía hacer. Yo tenía mis juguetes metidos en un baúl por ahí, ¿no? Él no necesitaba juguetes, porque a mí me parecían muchísimo mejores los juguetes que él armaba y que él creaba que los que yo tenía guardados en el baúl. Entonces, como experiencias vitales sí nos indica, o sea, él todavía no iba a la escuela, no había tenido ni experiencia escolar para nada, y sin embargo su creatividad era impresionante. Y claro, yo digo que sí, conforme se va escolarizando, uno va perdiendo estas capacidades innatas del juego, creatividad, justamente por esta, digamos, esta rigidez de nuestro sistema educativo que le pone límites muy fuertes a esta capacidad creativa del ser humano. Entonces, seguramente sí hay investigaciones, me encantaría conocerlas, pero sí creo que sea cierto. Esta otra dice, creatividad para producir, para gozar la vida bella o para vivir en comunidad, es decir, capital, arte o vida cotidiana. ¿Cómo puede la escuela incidir en esto? Pues esa es una gran pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede la escuela? Sería como ese desarrollo de la sede minúscula, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser creativos en la vida cotidiana? Yo digo que otra vez, o sea, sin criticidad es como complicado, o sea, porque sí se puede, pero me parece que tenemos que tener un pensamiento crítico para poder abordar creativamente la vida cotidiana. Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer en la escuela es eso, ¿no? O sea, desarrollar las dos cosas, el pensamiento crítico y todas estas cosas que nos indica la literatura, que creo que son muy útiles y que tenemos que facilitar al interior del aula para que la creatividad se desarrolle, ¿no? Que implica cambios muy importantes en nuestra manera tradicional de pensar en el aula. Eso es importante darnos cuenta, tendríamos que transformar muchísimo nuestra manera de ser. Ahí están como todas las contradicciones entre lo que tenemos que hacer porque nos indica el programa y lo que quisiéramos hacer para que nuestros estudiantes fueran más capaces de resolver problemas, atender el mundo. Sí, estaba, perdón que interrumpa, pero analizando la escuela mexicana un poco, me sorprendían dos cosas. Una, me sorprendía que sí el planteamiento es de darle protagonismo al sujeto, ¿no? En su proceso de aprendizaje, y por eso el aprendizaje basado en problemas y los proyectos educativos y demás, en donde, pues sí, el protagonismo de la exploración y la investigación pues, se desarrolla. Y por otro lado, pues están los libros que más bien son entrega de conocimientos, y son entrega, ¿no? Estos libros, otros que no son los de los proyectos, lo que hacen es un texto muy largo, que entrega un conocimiento, es articulado, pero bueno, es un conocimiento a veces científico, a veces populares, o sea, de cosas que a los niños les interesan mucho, pero se entregan, y no se le da protagonismo. Y los proyectos, por su lado, están totalmente pautados, o sea, un proyecto puede durar 8 páginas o 10 páginas, ¿no? En la descripción de cada uno de los pasos. Entonces tampoco le da creatividad al maestro para poder desarrollar el proyecto porque tal cosa hay que hacer. Entonces, como que es una especie de esquizofrenia. Por un lado el planteamiento, pero por otro lado la manera como se operacionaliza, donde volvemos otra vez a nuestras formas tradicionales. Eso creo que es, digamos, una vigilancia epistemológica de estas cosas serían continuas, sería muy importante. Bueno, creo que hay que irlo trabajando, reflexionando, escribiendo, para ayudar a los profesores a ser más creativos, a soltar un poco los planes de estudio. Bueno, es una pregunta de Zoom, de Elia Nasser, y dice que si nos podría comentarnos algo respecto a los desarrollos recientes de la educación emocional. Tampoco es mi tema. La educación socioemocional, yo digo que es muy importante, ¿no? O sea, la educación socioemocional es lo que de alguna manera permite que el sujeto se conozca a sí mismo y se pueda autorregular de manera crítica y creativa en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabemos, hay una serie de atributos ahí que se tienen que ir trabajando para poder conocerse a sí mismo y después para poder regular los impulsos, tener disciplina, saber cuándo poder tener iniciativa propia, etcétera. La inteligencia emocional, que es lo que de alguna manera se pretende desarrollar con estos programas. Desde mi desconocimiento total, porque no es mi campo, pero creo que algunas de las cosas que dije sobre la creatividad también se aplican a la educación socioemocional, ¿no? Creo que a través de la educación socioemocional
enfatiza, no de manera exclusiva, pero sí enfatiza al individuo sobre la colectividad, y digamos, la fortaleza individual sobre la capacidad de vida en sociedad, ¿no? No está mal, digamos, ninguna de las dos cosas está mal, pero como que el equilibrio entre las dos me parece que a lo mejor no está suficientemente bien. Pero esa es una opinión de una neófita que no sabe nada de educación socioemocional. Después de la pandemia creo que nos dimos cuenta de lo importante que era la educación socioemocional por todos los estragos que dejó la pandemia, justamente por la falta de convivencia, ¿no? O sea, por la necesidad de estar encerrados y de no convivir, sobre todo con sus pares. Entonces, pues hubo necesidad de atender con programas ya muchísimo más dirigidos esta parte como emocional de los niños y jóvenes, niños y jóvenes. Y me parece que quizás nos fuimos más por el lado de atender individualmente los problemas, o sea, más desde la tradición psicoanalítica, digamos, ¿no? Que esta necesidad de la convivencia y entonces del aprendizaje de cómo convivir creativamente con otros, ¿no? Entonces, no sé, pero no lo deja fuera, la educación socioemocional incluye, pero creo que es un asunto de énfasis, ¿no? Entonces está mucho más en el fortalecimiento de la persona independientemente de su relación en sociedad, más que en su fortalecimiento a partir de su integración. Bueno, esta pregunta es de Ignacio Solano, que también está en Zoom, y dice, gracias, doctora Silvia, por compartir. ¿Y podría ahondar en los límites éticos de la creatividad y cómo aprenderlo? Sí, bueno, pues tenemos yo creo que una larga historia de cosas que se han producido y que podrían los teóricos de la creatividad denominar como creativas, ¿no? Que le han hecho daño al planeta, ¿no? Pues yo creo que todo el desarrollo de la ciencia y quizás más todavía de la tecnología, que es un desarrollo creativo, está dañando el planeta, está pensado como con una ética de mercado, ética entre comillas de mercado, y no con un planteamiento de que es bueno para la humanidad y para las siguientes generaciones, ¿no? Eso es lo que de alguna manera define el planteamiento ético de la sostenibilidad. Entonces, pues eso, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que esa es una cosa muy importante que de lo que hacemos realmente sirve al ser humano, sirve a las sociedades y sirve a las siguientes generaciones. Yo creo que ese es el planteamiento ético fundamental y la creatividad por sí misma no se le pregunta. La creatividad lo que estimula es esta innovación que tiene el mercado, que crea muchos mercados nuevos, que crea nuevas necesidades, que tiene la obsolescencia construida, que todas estas cosas que sabemos, ¿no? Pues que lo que hacen es generar basura tóxica, pero además contaminar, pero además pues un consumismo que es insostenible, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y bueno, eso es fruto de la creatividad, es fruto de la innovación. Entonces, eso es lo que requiere límites éticos como muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que podemos pensar en creatividad que deseduca, ¿no? Muchas de las creaciones, sobre todo de la música, ¿no? De las canciones modernas, ¿no? Los narcocorridos y no solo eso, muchísimas otras canciones, ¿no? Que son producciones creativas, pues sí, efectivamente, ¿no? Pero que están deseducando a la juventud, que sí, o sea, juegan un papel importante en educación informal, mal orientada, entonces, ¿no? Pues esa actividad tendría que tener sus límites éticos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le ponemos límites? Pues pensando siempre en cuáles son las consecuencias a quien está siguiendo y qué van a hacer con su uso o las relaciones que tienen. Bueno, esta última dice, Silvia, muchas felicidades por este muy merecido reconocimiento. Entre otras muchas aportaciones, ha sido un pilar de esta cátedra. Respecto a tu muy atinado comentario sobre los límites éticos de la creatividad, creo que eso fue contemplado por el padre Juan Vaz Dresch, jesuita, en la vieja filosofía educativa de la Ibero, al definir la creatividad como un dinamismo humano fundamental. Pues sí, es uno de nuestros dinamismos en la filosofía institucional. Ahí tenemos eso, luego les platicamos por eso. Pero bueno, no tenemos más preguntas. ¿Hay una más? Y no la puedes decir, Lisa.
La pregunta es, ¿por qué la SEP no incluye filosofía para niños en su plan de estudios? Sería muy provechoso para proteger la realidad. No respondes ahora. Es muy complejo. Se intentó y es muy complejo. Pues eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, tantas cosas que nos gustaría que incluyera un programa de estudios, ¿no? Y pues poco tiempo que tenemos realmente para trabajar. Las tengo 4 horas en primaria, ¿no? Y bueno, pues no da tanto. Entonces, bueno, pues eso sí amerita que se piense en una forma diferente de definir las prioridades de educación, todo lo que se requiere alrededor para que estas cosas funcionen, porque si no, sí corremos el peligro de analizar, ¿no? O sea, lanzamos por ahí una idea, ahora todo el mundo va a hacer filosofía para ellos, pero no forma a los docentes, no cambia sus condiciones, trabajo, ni sus salarios, ni nada, ¿no? Entonces, pues no funciona, se banaliza, ¿sí? Y muchas otras cosas que sí están corriendo el peligro de ser banalizadas. Entonces, pues sí, yo creo que ese dilema, esas contradicciones están siempre presentes en el desarrollo pensado a nivel nacional. Y que pues lo que tenemos que hacer es empezar a hacer innovaciones creativas al interior del aula, ¿no? Para poder hacer las cosas que no están en los programas. Sí, y bueno, ya, última que yo voy a hacer. Justamente por eso, porque a mí me parece que tenemos que ser creativos e innovadores en la forma como abordamos la educación básica en México. Porque este esquema que ya llevamos 100 años, un poquito más, de una educación nacional, de planes de estudio únicos, de formar a los docentes bajo el mismo esquema, con un solo programa nacional en las escuelas normales, ya vimos que no nos está dando resultado, ¿no? ¿Tú tienes una idea, has pensado cómo podría ser creativamente, aunque sea un sueño utópico, una forma de abordar la educación básica en nuestro país, que no sea esta idea de lo nacional? Es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que de alguna manera la nueva escuela mexicana trata de responder a esa pregunta, porque ahora, pues, por un lado habla de programas sintéticos que son para todos y programas analíticos que están, digamos, arraigados en el contexto específico, y habla de la autonomía que tiene el docente. Eso yo creo que es un arma muy importante, ¿eh? O sea, si de veras tiene autonomía el docente, pues hay muchas innovaciones que están dentro de él. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, y es que a lo mejor estamos despreciando un poco lo que yo digo que todos los niños y las niñas del mundo tienen que saber. Yo creo que hay cosas que todos los niños y las niñas del mundo tienen que saber, y creo que son poquitas, y creo que esas poquitas cosas dan lugar a que haya muchísimas otras cosas que le dan la posibilidad de ser creativo en el interior del aula y adaptado contextualmente. Pero esas poquitas cosas son, desde luego, tiene que saber leer y escribir, expresarse escrito en su propia lengua, ¿no? En la lengua nacional, quizás. Tiene que saber matemáticas, tiene que saber cuidar su salud y la de los demás. Digo, nadie se puede negar que eso es cierto. Tiene que saber conocer los derechos humanos, tiene que saber en qué país vive y qué instituciones hay de las que se puede ser útil. Y tiene que tener una aproximación a conocer la realidad que le permita seguir aprendiendo, ¿no? En el método científico. Esas cosas. Y ya todo lo demás, o esto hacerlo con el pretexto de adaptar a todo lo demás, porque también eso se puede. Tú puedes enseñar a leer y escribir con contenidos locales interesantes a los niños, que respondan a sus intereses, a sus aspiraciones y a su curiosidad, ¿no? Y muchas de estas otras cosas también las puedes hacer así. Entonces, el currículum realmente puede ser lo que yo llamo el mínimo necesario y el máximo de uso. El mínimo común y el máximo de uso. Todavía habría que hablar con por qué método trabajas esto, ¿no? O sea, como que muchas de las cosas que hemos dicho aquí sobre la creatividad sirven por eso, ¿no? De acuerdo, pues. Bueno, no tenemos más preguntas en la mesa. Adriana había levantado la mano, Adriana, pero no tengo indicación para que podamos pasar el micrófono de viva. No, hablo fuerte. Ajá. Pues yo tomo el área de oportunidad que nos está presentando. En especial he trabajado yo con creatividad, tal vez con mi formación. Hay algunas investigaciones, son todavía no lo suficientemente fuertes para ligar esto a la pedagogía y al aprendizaje, pero sí nos está presentando algo muy valioso que son esas áreas de oportunidad. Te agradezco mucho para investigar, porque yo también coincido en que gracias. Muchas gracias.
Profesor de prepa de Oriente, pero no recuerdo cómo se llama. Diana Camacho. Es precisamente, a del comentario, es el motivo de dar esa libertad a los profesores de la creatividad. Mi pregunta sería, ¿cómo incentivarlos? ¿Por qué? Porque hay una brecha generacional importante y veo profesores jóvenes que pueden tener esta chispa de creatividad frente al aula, pero también veo profesores con mayor experiencia, mayor madurez, pero que cuesta trabajo precisamente tener este lado creativo para poder estar frente al grupo. Y más con estas nuevas generaciones. ¿Cómo hacer para poder incentivar esto? Sí, bueno, ahí yo creo que el colectivo docente sirve muchísimo, ¿no? Que pues esta posibilidad de hacer cosas en conjunto, ¿no? De colaborar en la enseñanza al interior del aula, un joven que pueda entrar al aula de un profesor mayor a hacer cosas diferentes junto con él, quizás a modelar una clase, quizás comunidades de aprendizaje en donde estas cosas se puedan reflexionar de manera conjunta y se puedan trazar, digamos, como algunas líneas de trabajo. Y bueno, pues también siento que no se puede violentar, digamos, a estas personas que ya tienen toda la experiencia y una manera de ser, ¿no? Pero que este contacto con lo diverso, ¿no? Con diferentes maneras de hacer las cosas y de ver la educación en este caso, pues se puede explotar porque prácticamente todas las comunidades docentes en las escuelas pues son diversas en cuanto a edades, en cuanto a experiencias, en cuanto a intereses. Y rara vez explotamos esa diversidad como una fuente de aprendizaje y de innovación al interior de la escuela. Entonces, yo diría que esa es una vía interesante a explorar. Bueno, tenemos una última, pero ya los organizadores me están viendo. Muy conciso. Hablando acerca de la crítica sobre la ciencia y la tecnología, ¿qué opina cuando el conocimiento disciplinar de una ciencia, en este caso la genética, que forma parte de la biología como ciencia, ayuda a ser y a tener una postura crítica, una mirada crítica, con respecto a instituciones, organizaciones, y pongo entre comillas, educativas, que manejan o hacen uso de conceptos, por ejemplo, como sobredotación, disgenesia, que están ligados a discursos eugenésicos. Aquí en México, y hablo aquí en México. Eso es sumamente grave, no sabía, pero me parece muy grave. Esas son de las cosas que yo creo que hay que estar como muy alertas y poder estar combatiendo, ¿no? Sí. Pero no lo sabía que hubiera esa relación, digamos, entre el uso de la genética y su interpretación a nivel educativo. Sí, es de hecho tema de investigación. ¿Cómo no? Tema de investigación. Bueno, pues agradecemos mucho su asistencia a esta cátedra. Siguen las actividades de la cátedra, por favor no se alejen. Y pues yo le agradezco muchísimo a Silvia. Primero, sé que no le torcimos mucho el brazo, que haya sacado de aquí, le tenemos un obsequio, pero también una constancia que voy a leer, que dice así: el comité organizador del CEAMOPE otorga la presente constancia a la maestra Silvia Irene Schmelkes del Valle por su participación como conferencista magistral en la 14ª Cátedra Pablo Latapizarre, Creatividad y otras cosas prohibidas en la escuela, que se llevó a cabo 5 y 6 de octubre en la Universidad Iberoamericana Puebla. San Andrés Cholula, 5 de octubre del 2023, y firman Juan Carlos Silas como nuestro coordinador de CEAMOPE SUG y Luz del Carmen Montes Pacheco como coordinadora del CEAMOPE de la Ibero Puebla. Aquí.